Un testimonio muy poderoso para contarles el día de hoy. Yo nací en una época muy difícil para mi pueblo. Estábamos pasando por pobreza, no teníamos que comer, estábamos oprimidos por un imperio. Creo que ustedes hoy no tienen más imperios, pero en mi época había un imperio dominado por Roma y nos maltrataba y mi pueblo estaba sufriendo mucho. Y yo tuve una infancia muy difícil, pero yo era de un pueblo llamado pueblo judío. Y siempre me enseñaron, yo no podía estudiar porque yo era mujer. Y las mujeres en esta época no tenían el derecho de estudiar. Pero yo siempre era medio curiosa y siempre veía que a los chicos les enseñaba un lindo poema que hay en las escrituras sagradas. Y el poema está en Génesis, en la creación. Mal parecido con algo que ustedes hicieron aquí hace un ratito. Y dice Génesis que Dios empezó a crear todo el mundo del caos. Y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y el Espíritu de Dios se movía. Y Él empezó a crear las cosas. Ordenar, separar el sol de la luna, el día de las estrellas. Y empezó a crear los animales. Y dijo que al sexto día, cuando ya estaba todo preparado, Él dijo, vamos a hacer lo mejor de la creación. Y dijo, y vamos a hacer lo mejor de la creación a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice en el poema, al final del poema, que Dios creó el ser humano. Y si ustedes leen las escrituras sagradas, porque ahora las mujeres sí pueden leer las escrituras sagradas, al contrario de mí en esta época. Si ustedes llegan al final del poema, en el capítulo 1 del libro de Génesis, al versículo 26 y 27 dice, hombre y mujer los creó. ¿Solo los hombres? Dice, no. Ahí decía, y Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Dice el texto de las escrituras sagradas que Dios creó a las mujeres a su imagen y a su semejanza. Pero para decir la verdad para ustedes, eso no significaba nada. Eso no sabía nada de sentido para mí, porque mi vida fue muy dura. Y yo les tengo una pregunta. ¿Qué significa ser imagen y semejanza de Dios? ¿Eso qué significa? ¿Ustedes ya vieron a Dios? ¿Ustedes saben cuál es la imagen y cuál es la semejanza de Dios? Y yo empecé a sufrir mucho y empecé a sufrir abusos y empecé a quedar muy perturbada. Yo ya no podía dormir, yo ya no podía comer y empezaba la gente a decir, es que ella tiene demonios, ella está llena de demonios. Y empezaron a acusarme y a maltratarme y a renegarme. Y yo ya vivía en una ciudad que era, mi ciudad se llamaba Magdalena, o Magdala, así se llamaba la ciudad. Y era conocida por los pescados. La ciudad Magdala significaba el lugar donde se salva a los pescados. Y en esta época, la cosa que más daba dinero en mi provincia, en mi región, una de las cosas que la gente más hacía era pescar. Había muchos pescadores, mucha gente vivía de la pesca. Entonces mi ciudad era muy ajetreada. Estaba con gente entrando y saliendo y había muchos pescadores y era una ciudad que exportaba productos y yo era una de las personas más bajas de esta ciudad. ¿Por qué? Porque me decían, es la mujer que tiene demonios. Y empezaron a decir que yo no tenía un demonio. Empezaron a decir que yo tenía 7 demonios. Y yo realmente no sabía ni qué eso significa. Y empezaba a pensar, y yo me sentía muy enferma, y sentía dolores, y mi corazón dolía, y mi mente no podía descansar. Era una vida
de caos, como predicó la primera pastora aquí. Mi vida era un caos. Y el caos no era solo afuera en Magdala, el caos era adentro de mí. Y yo escuchaba esas expresiones y cantaba las alabanzas y hacía a mi manera los ritos judíos que me permitían, porque yo era impura, no me dejaban adorar a Dios como las otras personas. Y yo repetía eso en mi cabeza y repetía una y otra vez. Pero Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. ¿Y por qué yo soy así? ¿Y por qué yo estoy así? ¿Y por qué ese Dios que supuestamente me creó a su imagen y semejanza me está haciendo eso? ¿O está permitiendo que yo viva esta vida endemoniada y con dolor y enferma? Porque en la época que yo vivía, parece que he escuchado que la medicina de ustedes evolucionó bastante y ahora ustedes tienen hasta médicos para la mente, para la cabeza también. Y en mi época no había esas cosas. Enfermábamos y chao, usted quede lejos, usted no contamine a los demás, usted no sirve, usted ya no tiene ningún valor en esta sociedad. Y decían que las personas que estaban enfermas teníamos demonios, estábamos endemoniadas. Y yo tuve que lidiar con esto por muchos años. Y por más que yo trataba de orar a Dios y pedirle ayuda, yo llegué a un momento que dije, ese Dios no ayuda a personas como yo. Ese Dios no ayuda a mujeres como yo. Ese Dios reniega endemoniadas como yo. Y entonces yo estaba muy afectada. Hasta que un día, ustedes ni se imaginan lo que pasó. Recuerden esa imagen, esa semejanza de Dios, que nadie sabe cómo es, porque decía que Dios es espíritu. Y yo estaba bien perturbada y loca, pero yo no tenía la capacidad de ver espíritus. Y no podía ver a Dios, y no sabía qué significaba eso de imagen y semejanza. ¿Y cómo yo voy a hacer una cosa que yo no conozco? ¿Cómo voy a hacer una cosa que yo no sé cómo es? Y yo no sabía cómo era Dios. Hasta que un día, ese Dios se encarnó. Ese Dios pasó a tener una forma que yo pudiera ver. Ese Dios se hizo hombre y me vino a encontrar. Ese Dios que fue a visitar mi región y en lugar de buscar los grandes y poderosos, Él buscó la endemoniada. Él buscó la enferma. Él buscó la loca. Él buscó la mujer que no tenía ningún valor en aquella sociedad. Y Él me encontró. Y Él me sanó. Y yo ya no era una mujer endemoniada. Yo ya no tenía 7 demonios. Después, tratando de entender un poco mejor, descubrí que cuando decían 7 es que eran muchos, era una totalidad. Para decir que yo estaba repleta de enfermedades y de todo que era malo. Pero el día que ese Dios se encarnó y me buscó, Él me transformó. Él transformó mi vida. Él transformó mi historia. Él me vio allá en Magdala, la peor de la ciudad. Él me vino a encontrar. Y Él transformó mi historia. Y este día yo ya no me importé más con que la gente decía sobre mí. ¿Por qué? Porque yo conocía a Dios. Y ahora yo sabía cómo era su imagen. Y yo sabía cómo era ser igual a su semejanza. Porque yo encontré con este Dios. O mejor, Él se encontró conmigo. Y transformó mi historia por completo. Pero Él no dejó ahí.
En esta época, como les mencioné, no podríamos estudiar, no podríamos tener maestros, rabís. Y él lo que hizo fue, él me dio la oportunidad de ser su discípula. Mira, una cosa impactante para mi generación. Una mujer iba a tener un maestro, iba a aprender directamente de él. Y no era cualquier maestro, era el Mesías prometido, era el Dios encarnado que me llamó a ser su seguidora. Eso era una cosa impensable. Y ni por más, ni mis sueños más remotos, yo podría imaginar una cosa así. Y empecé a seguirle, empecé a trabajar y a mantener el ministerio de mi maestro. ¿Por qué? Si ustedes van a la Biblia de ustedes, donde creo que es el Evangelio de Lucas, va a hablar de mí, capítulo 8. Y dice, y él tenía discípulos, y también había mujeres que los seguían. Y me cita a mí, pero no todos son flores en esta vida. Si ustedes van a ver cómo me cita a mí, ¿saben cómo él me cita? La mujer que fue liberada de 7 demonios. Él no puso la mujer transformada, la mujer discípula, la mujer que sostenía el ministerio del maestro. Él me recordó por mi trauma. Él me recordó por mi pasado. Él me recordó con los estigmas que la sociedad me había impuesto. Y les cuento más. Recién me entero que a lo largo de estos años dijeron hasta que yo era prostituta. Hasta se inventaron que yo era también prostituta. Es más, cantaron aquí hoy y empezaron la alabanza hablando de una otra mujer que adoró extravagantemente, que era pecadora. Pero, ¿cómo fue que me recordaron? Cuando dice pecadora, debe ser María Magdalena, la pecadora. ¿Por qué? Porque si tenía 7 demonios, pecado no le faltaba para ungir los pies. Está bien, con la historia de la pecadora hasta puedo dejar ahí junto, porque al final ungí los pies del maestro. Y esto con mucho gusto dejo en mi historia. Pero se inventaron muchas historias a lo largo de estos años sobre mí. Me enteré que hasta salió una película, no sé qué es eso de película, pero la gente estaba muy conmovida de que yo me casé con el maestro. Y otras cosas que se inventaron a lo largo de los años. Porque eso hacen. Dicen cosas sobre nosotras. Inventan cosas que no somos para destruir nuestra historia, para destruir nuestro nombre, para recordarnos solo por nuestros traumas, solo por nuestros defectos. Y hacemos esto naturalmente como seres humanos. Decimos, es la Juana de José. Es la Talita de San Colquí. No, es la Lore de la iglesia de Dios. Y cuando hicieron esa referencia, en lugar de decir, no, fue la discípula de Jesús, me dijeron, la que tenía 7 demonios. Y yo podría quedar muy triste cuando escucho esas referencias. Pero lo que me define no eran los demonios que yo tenía. Lo que me define fue la transformación que el maestro hizo en mí. Lo que define mi identidad fue el encuentro que yo tuve con él. Y él me dice, ven, sígame. Yo te voy a enseñar a ser como yo. Yo te voy a poner en una caminata de discipulado, lado a lado con los demás. Que me acompañes de cerca, que tengas intimidad conmigo, para que tú aprendas qué es ser a imagen y semejanza de Dios. Para que tú aprendas a hablar como yo hablo, para que tú aprendas a actuar como yo actúo,
para que aprendas a tener misericordia como yo tengo misericordia, para que aprendas a amar como yo amo. Porque así como yo te amé, yo te estoy llamando para amar a los demás. Ser mi discípulo es amar como yo amé. Ser mi imagen y semejanza es vivir como yo viví, sacrificándose para que los otros sean dignificados, muriendo para que los otros vivan, perdonando, transformando un mundo caótico, mujeres sin valor, personas que a nadie le da nada, personas que se inventan cosas de ellas para destruirles, para acusarles, para disminuirles. Pero cuando te vuelves como yo, aprendes de mí, entonces en lugar de destruir a personas, aprendes a levantar personas. En lugar de condenar a otras mujeres, aprende a dignificar a otras mujeres. En lugar de rechazar, aprendes a amar. De eso se trata, ser imagen y semejanza de Dios. Es parecer al Creador. Y entonces, yo estaba plena. Pero decidieron que mi maestro era un loco revolucionario, blasfemo. Y uno de sus discípulos le traicionó, que comía con él, que partía el pan con él, que le enseñó todo, que me enseñó a mí. Él no aprendió nada. Y lo traicionó, y lo rechazó, y lo vendió por 30 monedas de plata. No sé ni cuánto de dinero, creo que ni vale más algo aquí, pero fue muy poco. Él vendió a mi maestro por muy poco. ¿Y sabe qué hicieron con Dios encarnado? Lo mataron. Pero antes de matarlo, lo golpearon. Y yo, mientras todos los discípulos lo abandonaron, yo lo acompañé hasta el final. Y yo vi a su sangre derramada en el camino. Y vi a sus ojos de amor. ¿Y sabe lo que me dolía más? Yo sabía que era por mí, que Él estaba haciendo todo eso para que yo ya no fuera la endemoniada. Y yo sentía profundo dolor en mi corazón. Y Él caminaba cargando una cruz de la manera más humillante. La muerte que solo se daba a los peores marginales, le dieron a mi maestro, al que me salvó. Y Él, por amor a mí y a ustedes, Él aceptó cada latigazo. Él aceptó cada insulto. Él aceptó cada burla. Y yo miraba de lejos y lo acompañé todo el proceso. Y lo crucificaron como ladrón. Y yo no podía hacer nada. Nada. Y decía, ¿y ahora qué será de mí? Me voy a volver a ver como la endemoniada. Porque el único que me vio, el único que me dignificó, el único que me perdonó, el único que me amó, está en una cruz, muerto. ¿Y ahora qué será de mí? Y era viernes y estábamos todos planificando para la Pascua. Pero ellos no sabían que el Cordero Pascual estaba muerto. Derramó hasta su última gota de sangre por amor a una multitud de personas que no merecían. ¿Por qué mi maestro hizo eso por esa gente que lo estaba matando? Y al final todavía dijo, perdona, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. ¡Sí sabía!
semejanza de Dios. No pudieron soportar un amor tan profundo. Y cuando mi maestro expiró, hubo uno de los judíos que pidió para guardar su cuerpo. Y yo corrí y yo le dije, voy a ver dónde va a poner el cuerpo de mi maestro. Yo necesito verlo dónde está. Y entonces observé y vi dónde pusieron su cuerpo. Pero ya era muy tarde y ya no podíamos hacer nada más, porque había todos miles de reglas del sábado. Entonces reuní con otras mujeres y decimos, vamos a preparar ungüentos, vamos a preparar perfumes, vamos a preparar hierbas, vamos a preparar lo que hay de más especial, para que el domingo tempranito, cuando podamos movernos, nos vamos a la tumba del maestro, porque yo sé dónde lo pusieron. Y cuando lleguemos allá, lo vamos a ungirlo una vez más, porque ninguna unción de este mundo, ningún perfume de este mundo es suficiente para mi maestro. Y empezamos a estar en la espera, pero mi corazón estaba muy triste. Nada puede describir la tristeza que yo sentía, porque mataron a mi maestro. ¿Y qué sería de mí ahora? Entonces pasó el sábado, creo que fue el día más interminable de toda mi vida. Y se amaneció el domingo y yo no podía controlarme la emoción. Aunque mi vida volvería a ser la desgracia que era antes, porque mi maestro ya no estaba, yo quería hacer ese último acto de amor y ungirlo una vez más. Y me fui muy emocionada, era domingo, voy a ver a mi maestro, aunque sea su cuerpo, lo voy a ver una vez más. Y cuando llegué ahí, ustedes no saben qué pasó. Alguien había sacado la piedra de la tumba. Y yo me afecté muchísimo. ¿Cómo voy a hacer algo así? ¿Por qué sacaron la piedra? ¿Qué está pasando? No entendía nada, mi cabeza daba muchas vueltas. ¿Qué está pasando? Y llegamos, la tumba estaba vacía y no tenía nada de sentido. Y los discípulos vinieron, vieron la tumba vacía y yo le dije, yo no me voy de aquí hasta que yo no entienda qué pasó aquí. ¿Qué hicieron con mi maestro? ¿Dónde está mi Señor? Y volteé y había un jardinero. Y cuando vi, yo le dije, voy a preguntar, quizás él está aquí desde antes. Quizás él vio dónde pusieron el cuerpo de mi Señor. Y fui al jardinero y pregunté, ¿dónde está mi Señor? Lo pusieron aquí y ahora ya no está. Y él me miró a mis ojos y me dijo, María. En este momento lo reconocí. El jardinero era mi maestro y estaba vivo hablando conmigo. Es más, él no fue como Lucas. Él no dijo, la inmunidad está aquí. Él me miró a los ojos y me llamó por mi nombre. ¿Y sabe qué significa mi nombre? Que no por mucho tiempo yo ni sabía qué significaba. Mi nombre, algunos diccionarios de ustedes dicen amada por Dios. Pero la etimología de mi palabra, de la palabra que viene mi nombre María, significa la elegida, la escogida. Y Él no me llamó por mis traumas, Él no me llamó por mi pasado, Él me dijo, elegida mía, aquí estoy. Y cuando yo reconocí la voz del maestro, grité, ¡Raboni! Ustedes no saben qué es esto, ¿no? Pero significa eso, maestro. Mi Señor estaba vivo hablando conmigo. Y no solo decía, y la agarré. Claro, como que no voy a agarrar a mi maestro después de toda una escena como esta.
Y lo agarré y él dijo, está bien, María. Pero eres la elegida por una misión. Y él me encargó a mí a anunciar su resurrección a todos los demás. Mientras otros me llamaron de endemoniada, de prostituta, de pecadora, él me dijo, yo te di una identidad. Yo te hice a mi imagen, a mi semejanza, y te escogí para que anuncies mi amor, para que anuncies mi vida, para que anuncies mi resurrección. Y desde ahí yo me fui tan feliz y empecé a contar, mi Jesús está vivo, mi maestro está vivo. Y algunos no me creían, pero a mí no me importaba. ¿Por qué? Porque yo tuve una experiencia con mi Jesús resucitado. Y Él me llamó por mi nombre. Y Él me escogió. Y Él me dio una misión. Que así como Él me transformó a mí, yo tenía que transformar a todos los que yo pudiera. ¿Y sabe qué es lo más lindo de todo esto? Es que pasaron muchos años, más de 2000 años, pero mi maestro sigue vivo. Y Él sigue queriendo transformar tu vida como Él transformó la mía. Mi maestro está aquí. Mi maestro está aquí para mirar a aquellas que dicen pecadoras y decir, yo te llamo elegida. Para mirar a aquellas que dicen, esa no vale nada. Para decir, yo te amé, yo te puedo transformar y yo te puedo hacer discípulo para transformar a otras mujeres. Para que, aunque la gente diga lo que diga, como fue cantado aquí anteriormente, yo no soy lo que la gente dice, yo soy lo que Él dice que yo soy. ¿Y qué es lo que Él dice que yo soy? Ya desde el principio Él me dijo, la creé a mi imagen y semejanza. Y si ella no entiende, así como yo no entendía, si no entiendes qué significa esto, pues Él está aquí para hacerte entender. Pues Él está aquí para transformar tu mente. Él está aquí para transformar tu corazón. Él está aquí para sanarte así como Él me sanó a mí. Él está aquí para liberarte como Él me liberó a mí. Él está aquí para llamarte a ser su discípula como Él me llamó a mí. Él está aquí para empoderarte como Él me empoderó a mí. Me dejó auspiciar su ministerio. Una mujer lo hacía posible que Él estuviera por ahí caminando y transformando. Y cuando yo pensé que todo estaba perdido, Él me dijo, María, la muerte no puede vencerme. El pecado no puede vencerme. El dolor no puede vencerme. Nada puede vencerme porque yo soy la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y si ustedes vienen tras mí, entonces nunca más tienes que preocuparte de, ¿y ahora qué será de mí? Porque yo te voy a cuidar hasta el final. Yo voy a amarte hasta el final. Yo voy a acompañarte hasta el final. Y es por eso que yo vine hoy aquí a contar mi testimonio. Porque mi maestro sigue conmigo hasta el final. Y por toda la eternidad. Porque Él es perfecto. Porque Él es Dios. Y te digo, no sé cómo te llamo. No sé si dices si tienes demonios, si tienes enfermedad, si eres pecadora, si hablan cosas de ti como me dijeron de mí, no, que yo era prostituta, no sé. No sé lo que la sociedad también te impone, porque mi sociedad al parecer mejoró muchas cosas, a pesar de que ustedes se quejan. Ha mejorado muchas cosas comparado a mi época. Pero por muchos años yo acepté el estigma de la sociedad. Hasta que tuve un encuentro con Él. Y ahí la sociedad podía decir lo que quisiera. Yo sabía quién era.
porque Él me dio identidad, Él me dio nombre, Él me dio valor, Él me dio dignidad, Él me dio amor. No salga de aquí hoy sin tener un encuentro con mi maestro. No salga de aquí hoy sin escuchar a mi maestro decir tu nombre, así como él dijo el mío. No salga de aquí hoy sin ser transformada por este amor que está aquí para transformar tu mente, tu corazón. Por peor que sea tu historia, por peor que sea tu situación, por peor que sea el mundo, Él está aquí para amarte. Así que te invito a cerrar tus ojos y vamos a hablar con Él. Hable todo lo que necesites. Hable todo lo que necesites. No necesitas cuidar las palabras. Mi maestro es bueno. Y Él entiende hasta lo que piensas. Yo creí que pensaba una cosa y pensaba lo que decir. Y Él sabía hasta lo que yo estaba pensando. Él sabía exactamente lo que yo estaba sintiendo. Él sabía exactamente cuáles fueron las palabras de odio, cuáles fueron las palabras de opresión, cuáles fueron las palabras de maldición que fueron lanzadas sobre mi vida. Y Él conoce tu historia. Y Él te puede ver, aunque estés en lo bajo, de lo bajo, de lo bajo. Él te puede rescatar. Así que habla con Él, diga, estoy aquí. Quiero ser transformada. Quiero ser tu imagen, tu semejanza, así como me creaste para ser. Quiero ser un testimonio vivo de tu amor. Y quiero anunciar a todos. Y con la transformación que hiciste en mi vida, Señor, quiero transformar a otras. Señor Jesús, aquí están estas mujeres, Padre Santo. Tú las conoces mejor que yo. Tú las conoces como me conociste a mí. Y tú viniste a encontrar con ellas como fuiste a encontrarme a mí. Y no importa, Señor, cuáles son las palabras de acusación, de dolor, de maldición, de prejuicio que le lanzaron a cada una de ellas. Maestro, por favor, transforme, Señor, toda esa maldad en tu amor. Maestro, por favor, tóquelas en lo más profundo de su ser, como me lo tocaste a mí. Transforme sus vidas y haga que ellas puedan entender qué es ser tu imagen, tu semejanza. Mírala, Señor. Ministralas, Padre. Que tu Espíritu Santo pueda abrazarlas de una manera tan profunda como nadie más puede abrazarlas. Que ellas vengan ser llamadas por su nombre. Que ellas vengan a recuperar su identidad en ti. Que ellas puedan recuperar su valor en ti. Que ellas puedan recuperar su dignidad en ti. Esta es mi oración en esta tarde. Pasea, Espíritu Santo, en este lugar. Maestro, toque vidas en este lugar. Transforme a las Marías, a las Juanas, a las Andreas, a todas las mujeres que vinieron hoy buscando, Señor, tu transformación. No permite que ellas salgan de aquí de la misma manera que entraron, pero que ellas sean transformadas por tu palabra, que ellas sean transformadas por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.